Muchas gracias por nosotros en la Comisión de Sostenibilidad. Muy agradecidos y agradecida por tratar este tema del papel del Poder Judicial Federal en la garantía para proteger el medio ambiente y hacer que podamos ejercer efectivamente el derecho consagrado en la Constitución. Y bueno, en lo que es algo, que vamos con calma, pues ya brevemente quisiera yo pasar el micrófono a la subcoordinadora, la abogada Cintia Altamirano Veraz. Va a exponer unos minutos, como lo hicimos en la sesión pasada, para que empiece con calma el ponente, y va a hacer un análisis y una reflexión sobre una tesis de jurisprudencia. Y posteriormente, bueno, pues se ve para ya dar inicio a la plática, si les parece. Hay un aviso, yo también lo sabía, aprovechando su presencia. Gracias, buenos días a todos. Bueno, me presento, soy Cintia Altamirano, como soy de sus órdenes para lo que necesiten. Y bueno, la idea un poquito de lo que quiero platicar, más que exponérselos, quería platicarles que discutiéramos un poquito el tema del monólogo, en lo que han estado hace. Bueno, les platico. Hay una tesis que me parece muy interesante, como lo comentaba hace rato. La tesis es una constitución, se llama Interés Legítimo para promover el juicio de amparo indirecto en materia ambiental. Lo tienen las personas beneficiarias de los servicios ambientales que prestan el ecosistema ambiental. Es una tesis de junio del 2023 y está basada básicamente en una denuncia que presentan tanto personas físicas y morales en el estado de Coahuila en contra de la omisión tanto del secretario de Medio Ambiente, director general de la Comisión Nacional del Agua y director general del organismo del NOM. La omisión, no me voy a leer una porque son muy largas, dice: el secretario de Medio Ambiente, como Secretaría de Estado encargada de la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en la ley en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, reclamo la omisión de cumplir con su obligación constitucional y legal de aplicar una política ambiental que proteja y garantice la sustentabilidad ambiental y la preservación y la prevención de la sobreexplotación de los acuíferos y de ejercer un control efectivo de la extracción y de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas superficiales y del subsuelo en grave detrimento del acuífero principal de la región lagunera y de los beneficiarios de sus servicios ambientales. Facultades y obligaciones que le son atribuidas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente, Ley de Aguas Nacionales y la Reglamento de la Secretaría de Medio Ambiente. Las tres autoridades, en realidad, el acto impugnado es la omisión de cumplir con la obligación, en un caso de emitir las políticas públicas, en otro caso de aplicar las políticas públicas, y en el tercer caso del director general del organismo de la cuenta de emitir la concesión. Me parece interesante porque cuando yo empecé a revisar la tesis, como el título, no sé si a lo mejor vale la pena que lo proyecte, que a veces es más fácil ver que no la van a poder. Para mí no se puede. Sí, perdóname. Bueno, el asunto es que en principio de cuentas parecería que únicamente se trata de en relación con el hecho de no tener que acreditar más que la cercanía. La tesis dice hechos,
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el interés legítimo en el juicio de amparo indirecto en materia ambiental se acredita con la sola existencia de un vínculo entre quien alega ser titular del derecho y los servicios ambientales que presta el ecosistema presuntamente vulnerado. Vínculo que surge cuando la parte quejosa demuestra habitar o utilizar su entorno adyacente. Esto es, zona o espacios geográficos en los que impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que se beneficien los seres humanos y el propio medio ambiente, sin que para ello sea necesario demostrar que el daño al medio ambiente existe efectivamente, pues atendiendo el principio de precaución referido, tal circunstancia debe constituir la materia del segundo juicio. La verdad es que al principio, cuando yo revisé el amparo, me imaginé que la argumentación iba a venir un poco sobre el tema de lo que significaba el entorno adyacente. Pero resulta que no, que en realidad el juicio del amparo tiene que ver con el hecho de las facultades y de las soluciones que vamos a hacer. O sea, el Tribunal de lo Examen lo que dice básicamente es, no necesitas acreditar el interés jurídico, necesitas acreditar el interés legítimo, nada más con el hecho de que tú acredites que el entorno adyacente al que tú estás cerca esté vulnerado sin necesidad de acreditar qué vulneración. Pero cuando revises todo el análisis de la tesis, lo interesante tiene que ver con que las autoridades no habían emitido las políticas ni ejercido esa facultad de planeación. Entonces el tribunal dice, no importa que no se hayan ejercido. Lo que importa en este caso es acreditar que ese ejercicio, esa omisión en el ejercicio, sí vulnera ese derecho protegido constitucionalmente y por los tratados internacionales. Y entonces, los agravios son los siguientes. La parte recurrente sostiene que fue erróneo que el juzgado de distrito resolviera que las personas de cosas físicas no acreditaron un interés jurídico para promover, pues de hecho lo promovieron con base en la figura del interés legítimo. 2. Señala que la omisión en la aplicación de la política ambiental a que se muestran obligadas las autoridades señaladas como responsables afecta a un área de influencia regional que incluye a todos los habitantes de la ciudad de Oruro, Coahuila y Gómez Palacio, Durango, lugares en los que se presentan los diversos servicios ambientales que la benefician directamente. 3. A propósito de la figura del interés legítimo, aduce que este no implica la generación de una acción popular en tanto no se busca titular un interés genérico de la sociedad, sino garantizar el acceso a la justicia ante las lesiones de intereses jurídicamente relevantes. Entonces, les digo, básicamente hace esa confusión entre la omisión, el interés legítimo y el entorno adyacente. En un principio, el juzgado de distrito le niega el amparo en razón de que dice que tiene que acreditar el interés jurídico. La Suprema Corte lo que señala es que no necesita acreditar el interés jurídico, que la omisión de la autoridad, no solamente por la omisión, sino que esa omisión implicaba un daño porque las políticas públicas y la planeación afectaron estas funciones y la sobreexplotación del recurso. Entonces, en ese sentido, con eso es suficiente para acreditar esta legitimación para actuar. Digo que si no hubo un amparo, siempre hay para atrás. Es un contracorte siempre a resolver cuáles son los efectos ambientales y justo esa parte de las cifras. Es muy amplio, sobre todo los problemas comerciales últimos de la Corte. Simplemente si no me equivoco, tienen muy estudiados Y les voy a decir por qué me parecía interesante este tema, porque no sé si les ha pasado, pero a nosotros ahorita hemos tenido diversos asuntos en donde la autoridad, en el caso de medio ambiente, te hace una visita de verificación.
voy a poner un ejemplo, a lo mejor todos, si me permiten, ¿no? Tienes un vecino que se fija porque se te cayó un árbol, ¿no? Un árbol de papaya, se cayó porque el árbol no estaba bien, ya sabes, se cae el árbol de papaya y entonces el vecino hace la denuncia y llega la autoridad que hace la visita de verificación. Cuando tú te presentes, te dice, oye, no tienes interés jurídico porque no tienes el permiso para tirar un árbol de papaya. No tengo la necesidad de tener interés jurídico para poderme presentar en el procedimiento administrativo. Tengo un interés jurídico porque me estás verificando mi domicilio y porque la ejecución es en mi domicilio. No me está reconociendo, dice, no, tienes interés legítimo, no te acepto las pruebas porque tienes que tener, para aceptar las pruebas tienes que acreditar que necesitabas un permiso y te pongo una multa por no estar en el sitio. Así, o sea, nos ha pasado nos ha pasado un montón de veces. Quizás hay un tema técnico muy igual. El árbol de papaya no sabe, es planta. Exacto. Y no le aplica la ley. Entonces se requiere ese permiso, igual que las palmeras. Las palmeras son plantas, no son árboles. Entonces, de pronto, esos criterios que aplica la autoridad son equivocados. Pero muy en particular, el abogado que lo está teniendo identifica esa parte. Entonces, entran en el proceso, dicen, va a validar esto a partir de una decisión equivocada. Sí, es precisamente el tema que nos decimos. O sea, si tú no tienes por no estás en el supuesto porque usted dice es una planta, es un arbusto, pues cualquier otra cosa menos un árbol, pero la autoridad está teniendo ese criterio de no, pues es que mientras no acredites el interés jurídico a través de la titularidad del permiso, entonces no te voy a dejar presentar pruebas. Sí, la personalidad sobre el interés jurídico tiene que ver con que estás haciendo un acto que afecta a la vida, ¿no? Entonces, creo que el tema del interés jurídico y este criterio que tengo ahorita la vida es muy complicado, ¿no? Porque y los servicios ambientales que se están en propia reciente, que no fue mapeado por el organización de impacto, entonces igual a el fondo, y deriva que efectivamente ese arrecife que estaba servicios ambientales hace lo que no estaba haciendo eso. Entonces, muy interesante cómo se da porque empieza a ser recibe a servicios ambientales. Sobre todo porque este tema de servicios ambientales no es claro en la evaluación. Entonces, a la hora de identificar servicios ambientales, el estudio técnico que tiene que elaborar tiene que considerar cuál es el esquema de funcionalidad ambiental del ecosistema que se está valorando para determinar la relación de la externalidad ambiental que lo afecta con el servicio ambiental que está viviendo. Y eso es el proceso en el que se plantea el juicio, que se plantea la demanda. Uno se plantean conceptos demasiado ambiguos, muy vagos. Entonces, el juzgador no tiene elementos, aunque no le plantea lo correcto. Y a la hora de presentar la prueba de juicio, lo ratifica la ignorancia. Si no es presentar una pregunta con un sistema que permita aportar elementos que clarifiquen la juzgador o la relación, se van sobre la forma. Y se pierde la oportunidad porque no se está yendo al fondo. Entonces, no estamos construyendo un sistema de justicia ambiental que realmente aporte elementos que esto es importante el procedimiento, pero todavía la parte ambiental conseguimos quedando muy cortos. fíjense que eso es lo que quería platicar. Cuando revisas la tesis, pues tú piensas que se va a hablar de servicios ambientales. Y les decían, no habla, todo el texto del amparo casi no habla de los servicios ambientales. Los servicios ambientales son un parafito y dice, pues sí, son aquellos servicios que se proporcionan y hay que proteger el medio ambiente, pero toda la base jurídica sobre la que sustenta la tesis es en la omisión de la actuación de las autoridades. Entonces, yo pensaba encontrar algo más técnico y resultó que efectivamente se va un poco más al tema de
facultades y las obligaciones de las autoridades, más que a lo que dice la tesis, ¿no? Y sí, efectivamente. Se queda más en el ámbito del derecho administrativo Exacto. que del ambiental. La parte ambiental. Un poquito. ¿Cuál es el criterio que fija esta tesis? Dice que no necesitas acreditar el interés jurídico, solamente necesitas acreditar el interés legítimo. O sea, sobre el interés legítimo. ¿Cuándo? Sobre el asunto de fondo de la omisión, ¿no? No, o sea, sí resuelve lo que les digo. El texto de la tesis dice: interés legítimo para promover acción para el derecho en materia ambiental lo tienen las personas beneficiarias de los derechos ambientales que prestan las acciones. Que la Corte ya lo había establecido, ¿no? Pero el fondo del amparo no tiene nada que ver con eso. El fondo del amparo habla de las omisiones y de cómo una omisión de una autoridad que está, en el caso, por ejemplo, del artículo 4 constitucional, esa omisión de no cumplir con ese artículo 4 constitucional puede generar un amparo, ¿no? Y tienes interés legítimo siempre y cuando acredites que estás en el entorno adyacente. La problemática surge de la omisión en la expedición de concesiones a aguas nacionales. Y de la omisión de la Secretaría de Medio Ambiente Estatal y de una dirección general de no, en un caso no aplicar las políticas públicas, en otro caso no ejercer la función de las políticas públicas y por último la no concesión que está autorizada en función de que no existe la política y no existe Es algo que esto es más un conflicto entre órganos de gobierno y la forma de aplicación. Vamos a sacar los en agua y había una persona, una dependencia, una pasión de historia, cuando sabía toda la carga, y se estaba Entonces, son aguas que acaban en el concepto. Bueno, entonces, ese era un poquito lo que quería platicarme. Me parecía interesante, sobre todo por el texto. Y es interesante que la Comisión de Naciones esto, porque creo que podemos hacer aportaciones interesantes respecto de la aplicación. Porque si no, nos quedamos en el proceso de ejercicio, nos seguimos quedando en una conocimiento. Como dice el magistrado, estamos construyendo esto. Pues hay que arriesgarse. Lo que yo observo de muy interesante esta tesis, aunque aunque es el prototipo de sentencias que no van al fondo y no necesariamente resuelven la cuestión que se plantea, yo diría en descargo de los juzgadores, el principal problema, en mi opinión, no solo en la experiencia de los juzgadores, sino la forma en que planteas el amparo. Es decir, un amparo pobre en cuestiones de ciencia para acreditar daños o afectaciones o servicios ambientales, va a merecer el juez. El amparo es básicamente una pregunta que le haces al Tribunal de Confirmación de Ejercicio Constitucional y la respuesta pues depende del contexto que le das a la pregunta. Si el contexto del amparo no está planteado, me parece que este no fue el mejor amparo que he escuchado en su planteamiento. No, hay que decirlo. Creo que, digo, poniéndome en el papel de los juzgadores, dicen, a ver, señores, pues tampoco tengo la sorpresa de la queja como para hacerle el amparo al litigante, decirle, no, mi cuate de vista, si hay cierto rango en donde pueden interpretarse, que los temas artículos, puedo aplicar la sorpresa de la queja en cuestiones menores como la intenciones claras. Pero si tu planteamiento es así de que no ocupe con todas las políticas generales y los estatales, no, el tema de aguas del norte es muy socorrido y sería tan simple como generar el acto de autoridad. Solicitan tu concesión de aguas nacionales, te la niegan o no te la resuelven. En ambos casos, la impugnas, terminas de meter al amparo, ¿no? Con interés jurídico. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque soy promovente, tengo un derecho subjetivo, hice una petición, no me la contestaste, me la contestaste negativo, los argumentos,
qué fácil. Bajo la litis a un acto jurídico. Pero aventar un amparo respecto de las políticas públicas en materia de agua y las políticas públicas federales, estatales pero me parece que el problema fue el abogado, ¿no? La manera en que plantearon, de por sí en temas de agua muy poquitos manejan el tema, de esos todavía el litigio que se maneja en materia de agua es muy disperso, poco preciso. Perdón, pero a los juzgadores no son dilema, porque ahora resuélvelo. Híjoles, yo por supuesto de resuélvelo, hijo. O sea, ¿qué quieres que te.? O sea, me estás más. Me ha tocado casos, me lo hubieras planteado de otra manera, me lo hubieras. Pero yo creo que revela un tremendo problema del abogado litigante en temas especializados. Esto aplica a medio ambiente, agua y delitos administrativos. Entonces, nuevamente, la respuesta del tribunal depende en gran medida de la forma en que planteas la pregunta. Si no sabes qué preguntar, si tenemos un gran problema de este lado, pues tenemos que estudiar más. Entonces, la idea de estas pláticas es precisamente ver cómo podemos mejorar nuestras demandas, nuestros criterios, nuestras argumentaciones, y por mucho material, pero una demanda de amparo bien hecha es educativa de los juzgadores, sus secretarios, los estudiantes. Lo que yo he aprendido después de litigio es que hay que llevar de la mano al tribunal. No podemos suponer o decir que está implícito. No, cada quien tiene su estilo de libertad, pero no te hace daño decirle todos los pasitos que se deben tomar para resolver sobre la admisión, sobre la suspensión, sobre interés jurídico, sobre interés legítimo. Es repetir, sí, ya lo saben, sí, pero a veces dan las resoluciones que hijos, y recordar lo que dice la Corte. Y lo más difícil, plantear la cuestión, por compleja que sea, de manera sencilla. Es decir, ¿qué es lo que me están pidiendo? Este es el tipo de demanda donde dices exactamente, o sea, ¿qué quiere que haga? Que le ordene a la Secretaría que haga una política pública, porque a mí no me queda muy claro el perjuicio. Es que no me dan mi concesión. Alguien puede decir, que bueno, no se está sobreexplotando, pero no está muy bueno. Yo creo que la manera en que lo plantearon, desde el punto de vista de avalio o de afectación, interés jurídico, estoy de acuerdo, pero creo que era más interesante acreditar la afectación a la esfera pública que no me quedó claro de completo. Pero yo creo que de estas tesis e incluso de los amparos mal hechos se aprende mucho. De lo que no se debe hacer. Te agradezco mucho. En el sentido de que tiene relación con las matemáticas de nuestra ciudad y con la infraestructura de cuando lo veía decía, pues a pesar de eso, este amparo sirve de alguna manera el tema de los agua. Las omisiones que han cometido tablets que se pueden bajarse de este tipo de. Y eso, debatiendo como afectado aquí, no alcaldía. Entonces, yo no lo puedo meter tanto, entonces, eso está en ese orden. Decía, me parece muy bien el acceso a la información, o sea, cámbiale la estructura, o sea, estamos demandando el acceso, que yo tenga agua para uso, y eso es lo que nos queda, o sea, la información que me importa, de qué se contamina, no, eso me importa, yo quiero agua, yo quiero agua todos los días, y en el amparo se resolvió el tema de la agua, y igual, no falta la razón. Y lo que cuesta es que nos quitaron las plantas localizadoras de ejército, porque dijeron que la carencia. De pronto esa parte es en la que viene y dice, hay que sobre el pilar, plantea bien el problema, escuchan al interesado, que todo lo demás es un interés, yo diría, de forma, pero no de fondo de la. Bueno, pues muchas gracias, Cintia, por la
exposición. Gracias también por los comentarios. Y bueno, para dar inicio a la plática, voy a leer una Nada más un aviso, rapidito. El Consejo Directivo me ha encomendado, bueno, ustedes saben, Lourdes Hernández hasta hace poco fue la subcoordinadora de esta Comisión de Medio Ambiente y ya asumió las funciones como coordinadora. El Consejo Directivo me ha pedido, particularmente Víctor Vera, su presidente, darle la bienvenida a la nueva subcoordinadora a estas actividades. Como es costumbre de la barra, Lourdes, el Consejo Directivo te otorga un reconocimiento por tu trabajo como subcoordinadora frente de esta comisión y a nombre del Consejo. Estar felices. Y bienvenido. Pues ya viéndolo. Bueno, pues una lectura a la enseñanza curricular del magistrado José Antonio Ruiz Ramos. Él cursó la licenciatura en Derecho en la UNAM, el ejercicio de Derecho con mención honorífica. Ha sido catedrático en la UNAM y en otras universidades. También ha llevado a cabo actividades docentes en el Instituto de la Judicatura Federal, impartiendo por diversas materias, cátedras, para capacitación de quienes aspiran a tener un cargo en el Poder Judicial Federal. Fue colaborador en el Seminario de Fiscal de la UNAM. Ingresó al Poder Judicial de la Federación en 2023. Se ha desempeñado como actualmente en la materia penal. Sí, bueno, pues ha ocupado diversos cargos. Fue nombrado magistrado del circuito en mayo de 1998 por las instituciones de Morelos y la Ciudad de México. Y también pues ha sido representante del Poder Judicial Federal, el Consejo Consultivo Nacional del Sistema Nacional de Información Estadística y Demográfica, y ha asistido como ponente del Poder Judicial de la Federación en diversas reuniones de la Cumbre Judicial Iberoamericana, ha sido comisionado al Grupo de Estadística Judicial, y bueno, titular de varias direcciones generales y unidades del Poder Judicial Federal. Fue designado en enero de 2017 como presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, así como presidente de la Coordinación de Información y Estadística del Poder Judicial de la Federación, y como representante del Consejo Consultivo Nacional del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica. Esto en el año de 2017. Fue consejero de la Judicatura Federal del 1 de diciembre del 2016 al 1 de diciembre del 2021. Pues actualmente es magistrado integrante del quinto Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito en la Ciudad de México. De igual manera, pues, han colaborado en varias revistas especializadas en Derecho y sobre todo en aspectos vinculados con el derecho de salud. Pues muchas gracias, magistrado. Nuevamente muy agradecida y agradecidos por la invitación. Muchas gracias. Yo soy agradecido que ustedes hayan invitado para poder platicar algunas ideas, no sé si lo quieren. No, todavía no. No, nada más quiero preguntar.
Ah, sí. Hay que llamar a alguien para aprender la. Sí, para ponerlo en estaba terminando, pero ahora hay que poner ¿dónde está? Hay que más leer. Ya está. Y aquí lo echamos. Bueno, pues son solo unas ideas en cómo creo yo que el Poder Judicial se puede convertir un poquito más en el principal garante de derecho humano sano y ecológicamente. Ha sido mucho el avance que ha tenido en los últimos años, me parece, esta materia, pero creo que de alguna forma el horizonte de desarrollo es muy grande. Una de las cosas que estaba comentando acá, desde el punto de vista que yo lo veo, pero bueno, vamos a ver cómo lo ven. Es solo una posición, como dice, desde cuestiones que tengo por ahí que mencionamos académicas, pero bueno, entonces tuvimos que cambiar. Más bien vamos a ver ya lo que yo estimo que debe ser, es un cuarto enfoque de mitad, me parece que es el tercero. Partamos de lo primero. Una definición de derecho ambiental solo por el hecho de tenerla, y desde luego ustedes lo conocen mejor que yo, como un conjunto de normas jurídicas que reúnen las conductas humanas. Esto es interesantísimo, ¿no? Hablan de que pueden influir de una manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre los sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de ambiente mediante la regulación de efectos de los que se espera una modificación significativa de las condiciones de existencia de dichos organismos. Y aquí ahora que veo ustedes, yo luego me parece mucho más interesante ver enfoques hasta esta naturaleza de la materia ambiental que poco se han dado. Simplemente pienso en el lobo mexicano, y pienso en el muro que se está construyendo y en el desarrollo que esto puede tener en ese pequeño ecosistema. Los esfuerzos que se están haciendo para que no sea una especie de unión pudieran verse. La justicia federal, pues, como principal garante del derecho humano. Ustedes, especialistas en esto, pues coinciden más en que los autores generalmente han tomado, digamos, estos tres enfoques que existen, o tres etapas dentro del desarrollo del derecho ambiental y de la protección del derecho ambiental. Desde luego, el primer enfoque, o la primera etapa, era este enfoque meramente sanitario, de protección a la salud, con la Constitución de 1917, y ahí nos quedábamos, ¿no? Eso es una cuestión, desde luego, ecológica, ambiental, de un sano crecimiento. Después viene un enfoque a partir del 71 de política ambiental, pero más bien destinado a la prevención, ¿no? Prevención de la salud, prevención de daños al medio ambiente, y ahí nos íbamos quedando, diría yo, un poquito, ¿no? Después viene ya este tercer enfoque, a partir de 1982, según yo, que es un enfoque ya integral, un enfoque institucional, un enfoque a partir del cual aparece en la Secretaría de Desarrollo Social en el 82. Fíjense qué interesante. 10 años después, la Procuraduría Federal de la Hacienda. 10 años después, ¿no? ¿Desde cuántos años nos hemos quedado en 1917 hasta tener esta Procuraduría? Y después el Instituto Nacional de Meteorología y Cambio Climático, que aparece en 1912, 20 años después. Es increíble. La evolución ha sido, y esto más bien busca unas políticas institucionales, busca esta generación de las políticas que deben tener los órganos que ejercen las facultades, digamos, para cuidar el medio ambiente y para el bien más. Si bien el derecho ambiental, pues en México ha tenido desde mi punto de vista este avance significativo, su enfoque responde a la creación de un marco jurídico dirigido a regular la actuación de la administración de estas secretarías, la Procuraduría, etc. Van dirigidos a regular eso. No están dirigidos tanto al ser humano, sino en términos generales, o a su protección,
sino básicamente de las políticas en términos generales de cómo se manejan. Se ha dejado a un lado, para mí, la creación de un andamiaje de protección del derecho desde el punto de vista de la política judicial. Han sido olvidados en términos generales en todo esto que se ha venido haciendo. Y últimamente se ha tratado de. Por eso creo que ha llegado el momento de dar ese cuarto enfoque. Y es una política judicial para atender la competencia del poder judicial. Hacia allá voy a tratar de eso y a poder justificar, porque ver las distintas opciones que pueden haber, y algunos van a entender cómo ha venido la evolución del poder judicial en la creación de los órganos y por qué debe darse de una o de otra manera las grandes necesidades también de política interna de cómo se permite. Desde luego, el reconocimiento constitucional a un derecho humano se da básicamente en 1999 por agregado del párrafo 5 del artículo 4 constitucional, que dice que toda persona tiene derecho a un crecimiento adecuado para el desarrollo y bienestar. Este mismo párrafo 5 fue modificado hasta 2020. Fíjense, es lo que les quiero ir como notando, ¿no? Cada cuánto tiempo se da después de la lucha entre ustedes y los familiares, están haciendo una modificación a la forma en la que están. Acá ya viene, toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y el agregado, el Estado garantizará el respeto a ese derecho, que no era necesario, hasta que antes en el capítulo se decía que las actividades individuales de ahora parte del derecho humano, porque el Estado lo tiene que garantizar, pero si el daño y deterioro bioambiental generará responsabilidad para que no provoque en términos de las respuestas. ¿Quién sabe? ¿No? ¿Por qué? Tenemos desde luego la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que desde mi punto de vista, sin los conocimientos que tienen ustedes desde luego, pues es la que me parece que es el eje rector de todo lo demás, de todas las demás leyes, de todas las demás políticas. Me parece que todo va girando en torno a lo que establece esta ley. Tiene por objeto propiciar un desarrollo sostenible y establecer las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. Hay una gran cantidad de legislación que se ha venido desarrollando, creo yo, en torno a esto, como son la Ley General de Cambio Climático, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Pesca y Acuaculturas Sustentables, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley Federal de General de Vida Silvestre, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y un poco la que nos va acercando a lo que pretendo es la Ley Federal de Responsabilidad. Hay que reconocer. Desde luego existen una gran cantidad de normas oficiales mexicanas en relación con esto, que ustedes manejan mucho mejor que yo y hacen ver que no se hace por las autoridades de los distintos juicios de amparo. La Ley de Responsabilidad fue promulgada el 7 de junio de 2003. Aquí el artículo primero establece de manera clara que regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de esos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos en el artículo 17 de la Constitución. Todos, ¿no? Todos los procesos, ¿verdad? Los mecanismos alternativos de solución, eso sí es interesante en daños como de la planta de la papaya, ¿verdad? ¿No? Podría haber un mecanismo, podría haber procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental que ya van tomando otro rumbo.
El proceso judicial previsto en este título se dirigirá a determinar la responsabilidad ambiental, solo la responsabilidad ambiental, sin menoscabo de los procesos para determinar otras formas de responsabilidad que procedan en términos patrimoniales, administrativos o penales. Son otra cosa. Aquí solo es responsabilidad ambiental. Realmente ustedes mejor que yo conocen que por más que el abogado diga es que me violaron el 23 constitucional porque ya me sancionaron administrativamente por esto, ya me quieren meter a la cárcel, además me quieren cobrar por la pues con la pena diversas resoluciones con normas hasta hoy internacionales. Ya bueno, y a mí que nos interesa, desde luego la ley establece en el capítulo 3, es un procedimiento judicial de responsabilidad. Judicial de responsabilidad ambiental. Establece entre los artículos 16 y 46 cuál es ese procedimiento. Procedimiento normal, acción para demandar la responsabilidad, la tutela anticipada de medidas cautelares, procedimientos de prueba, la sentencia, la ejecución, seguimiento y el fondo de responsabilidad ambiental. ¿Alguno de ustedes ha tramitado procedimiento judicial de responsabilidad ambiental? ¿Verdad? Esas son las cosas que hay que tomar. Yo no sé defendido. Yo soy un defensor de empresas. Yo he tocado defenderlos. Mayor problema. En un procedimiento de responsabilidad ambiental. Juzgado de distrito. Acción complementaria de daños. Pero acción complementaria de daños, yo creo que es diferente. Yo creo que es diferente. Porque aquí establece un procedimiento con sus propias No bases. se refiere a un procedimiento primigenio. Aquí se refiere a una ley y es algo que no se ha hecho. Lo que pasa es que la oferta lo que hace es que utiliza la ley para realizar las actividades de inspección. Y en el objeto dice, vengo a verificar el cumplimiento de la ley. De hecho, entiendo que ya tiene que haber un daño primero y luego revisa la acción, pero la acción pues, es un juzgado, pero la utilizan como si fuera una ley que tiene obligaciones para cumplirse. Y esa es la Y por eso los asuntos pues, se pierden en tribunales. Ahí está. Pero es otra cosa. Pero acá la ley, la justicia establece un procedimiento especial. La oferta o quien lo tenga que ver. Digo, no me quiero meter ahorita cómo es el procedimiento, si está bien regulado, si pudiera tener problemas. Yo tal vez para platicar otro ratito, en puntos de vista, no nadie tiene la razón en el derecho de trabajo. Entonces hay que partir de la idea de que todos son opiniones, algunas oportunas y no alcanzan el apoyo de uno. Bueno, aquí me interesa resaltar el artículo 30, que establece que el Poder Judicial contará con juzgados de distrito de jurisdicción en materia ambiental. En la ausencia de esos juzgados son competentes para conocer los procedimientos judiciales de responsabilidad. Los jueces del distrito te corresponden según la materia. Claro. Pues en uno penal, claro, se están acusando de que te acabó todos los árboles sin tener permiso, pues está malísimo. Pero hay unos que están sin materias que hemos generado solo desde el punto de vista académico, y es cuando viene el problema. Y luego viene una redacción maravillosa del artículo del tercero transitorio de esto. Dice: los juzgados en institutos especializados en materia ambiental deberán establecerse en un término máximo de 2 años a partir de la entrada en vigor de este decreto. Desde luego está. La jurisdicción especializada en materia ambiental podrá otorgarse a los juzgados del distrito en funciones en cada circuito jurisdiccional. Y luego por fin se acordó, o de acuerdo a lo que disponga el Consejo. Digo, por fin se acordó. Pero luego le ponen una cosa extraordinaria, sin que esto implique la creación de nuevos órganos.
Sí, pero O sea, hay creas juzgados especializados en materia ambiental, pero no es a crear nuevos juzgados, ¿no? A ver cómo le haces. Y bueno, hay como dice, ¿cómo me puse? Entonces, lo primero que le pongo arriba y digo yo, dice el Consejo de la Legislatura Federal. Porque según el artículo 94 constitucional, está facultando la elección de órganos. Eso lo dice la Constitución. Esto lo dice la ley. No lo sé. Ya lo dejo a los abogados que saben bloquear las cosas. Yo solo soy magistrado. No tengo ningún problema. Cuando creen esos tribunales. No, o sea, no, depende de cómo. Son creados por el Consejo. Es verdaderamente una garantía tecnológica a través de la existencia de órganos que pueden tener esa competencia y a través de un litigio que pueda ir mejorándose, no paulatinamente, no siempre esperar que sea a base de los golpes de la constitución o ahora los precedentes van marcándonos la historia, sino a través de una actitud que normalmente genere que la judicialización sea una respuesta a la realidad social. Es bonitas, ¿no? Para los abogados son bonitas. Maravilla. Bueno, ahora, yo leo la ley de paz, algunas veces la sé, siempre trato de mover la ley cuando estoy con juicio, porque como la realidad no la entendí. Lo que sí es que no digamos, referencia a la materia americana. O si se eliminó la única. Se eliminó la que existía. Y cuando le regresó. No, pero. O sea, una maravilla de persona. No, eso no tiene que ver. Pero está en el artículo 4. Eso no hay que asumirse. El artículo 4 dice, de manera excepcional, y solo cuando exista urgencia dependiendo del interés social o al orden público, las cámaras del Consejo de la Unión, a través de su presidente o del Ejecutivo Federal o conjunto del Consejo Jurídico, podrán solicitar al presidente de la Corte de Justicia que un juicio de amparo, excluidos los recursos o los elementos de este, se sustancien de manera prioritaria, sin modificar, de ningún modo, los plazos previstos en la ley. Y luego da un listado de cuáles son los asuntos. Cuando se trata de prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico. Pero es maravilloso, ¿no? Y luego ya viene recibida la solicitud del presidente de la Corte, la suprema consideración del Pleno a la soberanía simple, la resolución puede incluir providencias necesarias, las que se notificarán cuando proceda al Consejo de la Corte para la admisión de resoluciones generales. Y esta parte importante, pues esto ustedes se han oído mucho, porque vienen asuntos que si estaba con el agua, que si estaba el uso de funciones de la electricidad, el presidente hará uso de esta facultad para resolución tributaria, o no va a hacer uso de esta para que el Corte lo resuelva. Bueno, primer aspecto, ¿no? Eso es una cuestión de vida, ¿no? Pudiera ser una cuestión que pudiera afectar el medio ambiente. Yo me pregunto, porque estamos en una época en que todos los elementos estamos buscando la igualdad de daños. Entonces, si hay un daño por una actuación u omisión del Estado que afecte el equilibrio ecológico, solo las cámaras y el presidente pueden hacer uso de esto, o sin modificar los plazos. Y la gente normalmente cree que eso no es mejor. No hablan de los juicios y los recursos. Para que llegue a la Corte debo impugnar la ley, para que entonces en el recurso
sí, de competencia de la Corte. Pero esto implicaría que el juez tiene que cumplir los plazos prioritariamente, aunque tenga 10.000 asuntos. Tiene que darle para que dentro de los plazos pudiera resolver. Por lo tanto, es porque tendría que notificar al Consejo para que se notifique al juez. Porque la administración disciplina y vigilancia le corresponde al Consejo. Pero mi pregunta, ¿es constitucional? No. Si yo omito o emito una política que afecte el equilibrio ecológico y se está impugnando, pues, ¿qué voy a decir? Apúrense, ministros. No voy a hacer uso de mi facultad. Ustedes que lo promovieron, ¿y yo qué puedo hacer? Pues nada. Pues, todavía hay formas, pues, de evolución del derecho. Este sería en muchos aspectos. Estoy de acuerdo que lo analice la Corte y vea si es el caso de una audiencia. Pero aquí, ¿quién está invitando? Bueno, ahora sí ya vamos a pasar. Por eso, pues, desde mi punto de vista, este reconocimiento constitucional al derecho ambiental como un derecho humano y su desarrollo legislativo hace evidente la necesidad de que el Poder Judicial cuente con órganos jurisdiccionales especializados. Yo creo que ya llegó el momento en que se debe contar con estos órganos especializados en esta. De conformidad con el sexto párrafo del artículo 94 de la Constitución Política, corresponde al Consejo de la Judicatura determinar el número, división de circuitos, competencia territorial, especialización por materia de los tribunales colegiados de circuito, de los tribunales de apelación y de los juzgados de distrito. Por eso decía que si la Constitución le dice al Consejo, tú lo haces, puede la ley decir tiene que existir, o está invadiendo la esfera de función del Consejo. No lo sé. Porque el crear un órgano no es nada más crear un sí, ¿cómo lo ponemos? No, o sea, no, ojalá fuera así, nos lleva un cierto análisis, debe tomar en cuenta muchas cosas. No es barato tener un juzgado de distrito, un tribunal de circuitos, no es barato. Y más allá de lo que sea o no sea barato, son diversos aspectos por los que debe ser. Hay juzgados que dicen, no, pues es que llevamos 100 asuntos al año. Sí, pero si no tenemos ahí, no estamos cumpliendo el tipo de necesidad de acceso a la justicia. Entonces necesitamos que todo el que dice con justicia pida algo, encuentre a alguien. ¿Cuál ha sido la creación o la política de creación o los criterios de creación de los órganos jurisdiccionales? Desde luego, el primero, el acceso a la justicia. Si no hay un tribunal que lo oiga, justicia, no hay justicia, no hay manera de hacerlo. Entonces, normalmente tenemos que ver el acceso a la justicia, pero para poner un órgano tenemos que ver en dónde hay que poner, y hay que ver si hay vías de acceso, o sea, si pongo uno en el cerro de no sé qué, ¿cómo va a llegar? ¿No? Pensemos en todos, no solo los abogados que tienen coche híbrido y que pueden circular sin darse cuenta si está donde no circula, sino también hay unos ciudadanos que llegan bien. Y cuando uno está en algunos lugares del interior de la República, uno no pensaría que se dan tantos amparos por la presencia venezolana. Cuando llega por ahí una persona ¿qué hago? Y sí ocurre, ¿no? Sí ocurre. Bueno, otra, obviamente, entre los asuntos. Hay que hacer un análisis, dónde se están dando, qué tipo de asuntos se están dando, qué tipo de buena requiero para eso. Tengo muchos asuntos civiles, tengo muchos asuntos penales, tengo muchos asuntos administrativos. ¿Qué problema ha tenido la solución de estos asuntos? Tengo que capacitar el procedimiento al juez, tengo que capacitar al invitado a las sentencias. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Las características de los justiciables, desde luego. Hay lugares en que por distintas razones se van todos a buscar el sueño americano y de repente lo que tenemos son muchas mujeres y muchos niños pidiendo paro. No es que sean otra cosa, pero tenemos que considerar los atributos, la edad, los mayores de edad, etc., las características de los justiciables y la circunscripción territorial. Nosotros estamos muy hechos a decir, bueno, pues tenemos ¿cuántos estados?
32 estados favorecidos para que se convierta además. Y bueno, pero no coinciden siempre los circuitos judiciales o los distritos judiciales con la demarcación político-administrativa del Estado mexicano. Pensemos en Montes de Saltillo, pensemos en Coatzacoalcos, pensemos en Alfred de Tabasco, en fin, no necesariamente tiene que coincidir. Responde la política judicial a aspectos distintos a la política en términos generales en cuanto a hacer esas políticas públicas. Entonces tenemos que ver cuál es la circunscripción territorial que tiene que hacer, si llamamos cada equipo. Y desde luego tenemos que ver la instancia. Necesitamos órganos de instancia, si fuera en amparo de primera y segunda instancia. Y si fuera en el procedimiento de responsabilidad, será un órgano de instancia que establece la ley de responsabilidad. Así como la instancia penal, así como los centros de justicia, así como los juicios que no ven amparo, los cuales que no ven amparo, pero están viendo exclusivamente esos son órganos de instancia. Y ya después vendrá el amparo dentro del mismo Poder Judicial de la Federación. Bueno, son las cuestiones que hay que decidir. Y desde luego hay otro, que es el criterio de la especialidad. El legislador lo ordena, como ocurre en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, ¿no? El incremento de asuntos en una rama específica del derecho. Si tenemos muchos asuntos administrativos, se crean asuntos administrativos. Dentro de los asuntos administrativos se están dando ahora muchos asuntos en los que estamos viendo cuestiones de competencia, pues hay que crear, porque además así lo dice la norma, órganos especializados en competencia económica, que si ustedes ven es lo que antes veníamos los tribunales administrativos, nada de espectacular, diríamos, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y luego tenemos que ver las características de la materia de especialización. ¿Cuáles son las implicaciones y dimensión de los derechos que están en juego en cada una de las materias y cómo podemos darle una solución mucho más de acuerdo a lo que la sociedad espera, a lo que los abogados piden y a lo que son los principios constitucionales que se establecen? No es tan sencillo, puedes decir, ¿dónde lo quieres? ¿No? Y en estas partes vienen las cosas. En la especialidad en materia ambiental creo que debemos tomar en cuenta las características de los promoventes, ya nos está hablando el ejemplo de la tesis, la colectividad quejosa, que es normalmente algo a lo que en la materia ambiental suele hacerse mucho caso, el tipo de afectación que se da y el tipo de violación a los derechos, ¿no? De manera general o de manera nada más global o como mero ejemplo, sin que se limiten estas relaciones, yo diría, ¿qué afectaciones podemos tener? Por ejemplo, afectaciones a la salud, pues ahorita platicando el agua contaminada, en el cual los más que están siendo los productos están mal, unos están, pues no, ya me lo van, etcétera. Pero bueno, hay una afectación a la salud. Los daños en el comercio, digamos en esta misma zona, ¿cuántos negocios tuvieron que anunciar? Estoy dando agua y compro de garrafón para que me vengan a comprar, porque si no se acaba la economía. Es una afectación que se da a consecuencia de esto. Una afectación cultural. Me voy un poquito a esa zona, no quiero decir el nombre que podría ser típico. Pero en la construcción de esto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Daños a un edificio, monumentos a fiestas espirituales. El pueblo de Coco se partió la iglesia del pueblo de Coco. Una iglesia del siglo XVI. ¿Puede entonces una decisión que esté afectando con ese permiso de construcción de una torre de esta naturaleza que afecta el todo, estar afectando ese medio ambiente? Pudiera o no ser diferente. Y ahora, vámonos también al aspecto ecológico, que aquí, pues, el señor abogado nos puede decir de manera más clara, la modificación de los
y evidentemente la reducción de especies en los. Cuando hablábamos del chuto, y creo que en esa época después vinieron las cacaradas, que se ven preciosas, que no son de nosotros. Se ven preciosas, pero no son de nosotros. Cuando pusieron las palmeras, tampoco, ¿verdad? Cuando empiezan a introducirse este tipo de zonas o darse permisos donde antes veíamos carbonistas o donde antes veíamos este tipo de cosas, se acaban. Y entran todas estas leyes de que hemos venido a hablar. Entonces, hay también claramente con las decisiones que se van tomando afectaciones a la ecología, esa relación que debe tener el humano con los seres vivos y con ese entorno que se ha ido. Simplemente más allá de la sobreexplotación de los acuíferos que hablaba, dice que no tenemos suficientes políticas para el relleno de los acuíferos o para el respeto de zonas ambientales que se dicen son protegidas. Y de repente tenemos leyes para estas. ¿Y alguien afecta? ¿No? Bueno, pues tenemos que ver esa afectación. Ahora, ¿qué tipo de violación puede dar? Después, desde luego, la violación al derecho. Nos vamos al artículo 4, que ustedes mejor que yo conocen toda esa serie de tratados internacionales que dice que forman un bloque constitucional y que dice que después la Corte dijo, bueno, pero si la Constitución tiene una restriccióncita, hasta ahí llega el bloque constitucional, no puede llegar más allá. O sea, sigue estando por arriba, a pesar de que implicó una reorganización de la jerarquía de normas que establece el artículo 133 constitucional. Pueden haber, pues, en este tipo de violación, cuestiones de derecho civil, la misma planta de aguacate, que afectó al otro, ¿no? Al otro, pues, evidentemente, una cuestión de carácter civil, donde te afectaste el verde, mitigaste la barra, y le vas a dar, y podemos llegar a una solución alterna del conflicto, podemos litigar en materia civil, etc. Cuestiones penales, pensemos en el caso Cabrera García y Montiel Flores, que seguramente ustedes tienen mucho más presente que yo, en que los campesinos ecologistas de la la Costa Grande de Guerrero estuvieron cuidando y protegiendo, y eso que no hubiera más militares. Y unos de estos militares dijeron, no, pues vamos a agarrarlos, y mataron a uno y a los otros dos los hicieron por aspectos, bueno, cuestiones de tortura, etc. Entonces tuvo que haber una protección de la Corte Interamericana en ese sentido, y bueno, pues tratar de enjuiciar desde el punto de vista penal a los militares que cometieron este tipo de atropellos, ¿no? Las fuentes de trabajo, a mí se me ocurrieron las mismas. La sierra, cuando hay una sobreexplotación, o cuando no hay una sobreexplotación, o cuando hay algo relacionado con la mera materia ambiental que sirva fuentes de trabajo, o cuando establezco, por ejemplo, no sé, voy a hacer una presa y de repente en un pueblo. Pero se ve porque cuando no haya agua, sale una campana. Sí, se veía que con las fuentes de trabajo de mucha gente. Y bueno, más que minas, yo pondría ahí la industria toda. Cualquier actividad académica. No sé por qué siempre les gusta citar como ejemplo. Pero yo diría, tenemos cultura limitada. no, es que hay un prejuicio sobre las supuestas afectaciones de los sectores que derivan de ideologías políticas y no de realidades. Hay muchos sectores industriales mucho más contaminadores, de mayor riesgo. Claro, toda la industria. Por eso, más que referir a cualquier actividad económica, la puedo poner en riesgo para temas laborales. Cualquiera. Voy a ver si alguna vez vuelvo a decir eso. ¿Por qué discriminan a los mineros? Puede ser también. ¿Por qué no petroleras, CFEs? No hay duda, donde no hay duda. No. Hasta un Walmart, si lo cierras, tiene un impacto. Claro. Bueno. Y luego, diría yo, administrativa. Ya se cree económica y ya se cree de muchas naturalezas, pero otra vez pensaba yo en esa pobre ética. ¿Y qué pasó alrededor de eso? O sea, la gente que vivía en el pueblo de Cobas, porque
3 generaciones antes fueron dejando ahí su casa y pagaban 40 pesos de impuesto predial. Le dijeron, con esta forma, ya vale más, güey. Pues no me vas a pagar 40 pesos de impuesto. Entonces son aspectos que están relacionados con eso. Y uno podría decir, bueno, es que yo no quiero que valga más, o sea, yo quiero vivir ahí. Aquí he vivido todo el mundo. ¿No? ¿Cómo voy a decir? Pues lo que quiero ir viendo es que realmente, para mí, seguramente algunos de ustedes lo comparten, este aspecto ambiental, su protección, su evolución, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista biológico. Pensaba yo en esto de los esfuerzos que hace el reloj mexicano, está en el mundo y no le permite pasar al otro lado. ¿No? Va teniendo límites y tendría que buscarse la forma de proteger. Y eso es a donde yo voy. ¿Cuáles serían las características de los justiciables? Como decíamos, en algunos lugares tenemos muchos menores pidiendo amparo. Los menores, las mujeres, no es que tengan más derechos que nosotros. Los endosexuales y heterosexuales reconocidos, sino que son más vulnerables, se supone que son más vulnerables y que por eso tienen una protección ampliada. Entonces, si viniera un menor a un juzgado con aspectos de esta naturaleza, es que la industria está generando una afectación porque emite tales cuestiones y le va a dar cáncer, ¿qué necesito? Necesito peritos infantiles, necesito peritos psicólogos que me puedan decir cómo está bien, si está bien, o qué es lo que está pasando. ¿Qué tipo de médicos pudieran encontrar en ellos alguna afectación en el futuro? Sus huesos se desarrollan bien, está habiendo una afectación en la porosidad que deben tener. Ustedes mejor que yo saben que muchos pueblos indígenas se ven afectados por esto. Estas zonas de la sobrepoblación a veces son los grupos de población alguna que tienen esto. ¿Qué necesitarían? Tenemos más de 300 lenguas indígenas y necesitarían todo eso. Y si hubiera un bien inmaterial de la humanidad que se viera afectado por estas políticas o por esa visión de las políticas, necesitarían antropólogos sociales que puedan hacer el análisis de que realmente se está perdiendo el valor del pueblo a través de la decisión que está afectando la política del medio ambiente. Yo creo que habría que pensar, ¿no? Los ciudadanos, ahí dice clase social, más que clase social, digamos, estratos que les permitan, desde leer y escribir, hasta tener esta élite, digamos, de los doctores en derecho, que solo algunos van a hacer sus estudios, biología o lo que sea, no por una razón económica, sino por una razón de conciencia del tipo de derechos que se tienen. Y las ciudades, porque no es lo mismo poner un juzgado de distrito en la Ciudad de México, donde tengo acceso a un montón de cosas, donde le tienen perito a la procuraduría o a la universidad o a donde, que tener uno en Orizaba, donde tal vez no tenga tan rápidamente este tipo de situaciones. Yo recordaba cuando tocó fundar el juzgado en el Distrito de Miami, traía de la boca, no para contarle. En un año me llegó. Bueno, no es que esté mal, es que la conciencia y la evolución en aquel momento no daba para eso. No daba para eso. Entonces, hay que generar, y pensamos, ¿y si son extranjeros? Los que resintieron el perjuicio, tuvieron que irse, y se van y se vence la visa. Se tendría que dar un permiso especial, se tendría que darles una residencia para que estén bien. Tendríamos que ver cuál es el internamiento del país, o tendríamos que hacerlo todo eso. ¿Cómo pueden tener el juez el contacto directo con las personas que pueden ver esas personas? Y cómo las políticas económicas tienen que generar esa posibilidad, porque si no, lo que estoy rompiendo es precisamente el acceso a la justicia. Entonces, para no quitarles mucho tiempo, yo luego el interés con el amparo, ustedes lo conocen mejor que yo,
acaban de ver. Normalmente se ha venido ¿cómo se llama? Círculo, digamos, de afectación dentro de un acto que puede generar alguna situación, y bueno, a través de un interés legítimo individual o colectivo. La pregunta es, cuando tenemos daños que abarquen todo el territorio o una zona geográfica con independencia de la soberanía o autonomía de el poder jurídico de cada uno estatal y o nacional. Para mí pueden haber desde luego daños locales, evidentemente en el aspecto del agua contaminada de la Benito Juárez, que está ojalá no haya mucho Sí, vivimos. ¿Sí? Sí. Hombre, yo como lo he buscado para ver si bajo 2 kilos. El tratamiento funciona. Por eso no voy a ir, por eso no voy a ir. Es crítico, pero bueno, hay un daño local y en muchos aspectos. Complementarlo, porque a pesar de ser una zona donde la situación, digamos, socioeconómica aparentemente es estable, es una gran división, porque lo que está prevaleciendo son los egos, o sea, todos son profesionistas, todos son expertos, todos saben todo de todo. Entonces, ha sido un lío como comité vecinal, ponernos de acuerdo. Lo que pasa es que toda relación que se establece siempre el acuerdo. Pues puede no estar en todo igual o que sí, pero siempre está en la forma. Es mucho trabajo deshacerse. Y es lo que yo pienso. En eso sí sirve mucho el poder judicial. Uno aprende a decir lo que puede decir. Y a veces hasta tener una acalorada discusión con algún compañero. Y al final hay que preguntar, ¿estamos bien? Sí, o sea, sí, no pasa. Pero sí, porque si no. Personal. No, la vida personal te llevas a los justiciables. El personal es lo mismo. Te llevas a los justiciables porque el otro dice, como el otro no votaste, ahora te voy a pasar esto. Y realmente estás afectando al justiciable, no estás haciendo eso. Pero bueno. Entonces, el lado contrario. Tenemos la construcción del Tren Maya como una regulación que va más allá de lo que está. De juicio como él. Yo Sí, creo inclusive que está nacional. Nacional, pensaba yo, si explotar planta nuclear de San Luis, de la Luna Verde. ¿Qué cuentas? ¿Cuál será el nombre? La nube va a ser en todo San Luis, o los vientos lo van a llevar al norte, los vientos lo van a llevar al sur. Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Cuál es la zona de explotación? Y si pensara yo en algo transnacional, y aquí puse el derrame de agua en el macro de la planta de Fukushima en Japón. Eso lo están haciendo, todos lo sabemos, pero eso dicen los periodistas, creen, ¿no? Y eso nos afecta. ¿Va a llegar aquí por las mareas? No hubo derrame de agua de la planta de Fukushima. Hubo una descarga deliberada acordada por la Comisión Nuclear de Naciones Unidas. Para, por si no lo saben, casi todas las plantas nucleares cercanas al mar, todas descargan aguas al mar. De todas las descargas, todas las descargas de las plantas, un comparativo de contenidos de radiación y otros elementos contaminantes de las descargas demuestra que de todas, la menos contaminante del mundo pero es la más famosa por el incidente, no por las descargas, ¿no? Entonces hay temas de moda como esta planta, hay plantas mucho más contaminantes nucleares en Europa que esta, y esta tiene el estándar más bajo
Pero claro, el gozo de la información. Más allá de ese aspecto, son cuestiones que pueden eventualmente llegar a respuestas. Yo no voy a pedir el amparo en contra de... Ese es el pan pacífico. Sí, yo no voy a pedir el amparo en contra de las autoridades de allá que autorizaron a descargas, pero eventualmente podría decir cuál es la actuación que ha tenido la Secretaría de Relaciones Exteriores en función de la condición. Debe seguir actuando como está actuando, debe dar a través de la ONU la aprobación de este tipo de descargas. ¿Está justificado o no? Internacional de Inteligencia de las Naciones Unidas. México forma parte. Entonces, el bote es la Esta descarga fue autorizada. autorizada por esa comisión. Y entonces, ¿qué puedo poner? No la real, pero sí puedo ver lo que está pasando acá. Entonces, no lo sé. Lo que yo quiero demostrar, más allá de que los ejemplos, claro, más allá de que realmente haya playas, cuestiones más contaminantes, es que realmente el medio ambiente está superando toda la protección de esto, tiene que superar nuestro propio concepto que hemos tenido a través de estas circunscripciones tan claramente establecidas. Y nos faltan muchas cosas. Simplemente pónganse a ver que desde el punto de vista jurisdiccional, todas las islas, no hay jurisdicción. No hay una política de jurisdicción sobre lo que ocurre en las islas. Hay políticas de las cosas. Hay políticas cuando, por ejemplo, un barco mata a alguien, va a conocer, pero nosotros hay no. Digo, se resolverá. Siempre hay maneras de resolver, pero no hay políticas claras. Bueno, el tema de que se comentaba del lobo, cuando se estuvo el director de comercio con el gobierno anterior, se discutió de forma importante la forma de desarrollar un país, cómo controlar los efectos para llegar a la. Pero no se pudo hacer simplemente con las condiciones, las dificultades, las actividades y la forma de entonces dicen, tú procuras hacer, tú intentes desarrollar. Procura hacer, procura desarrollar acciones que puedan mitigar, porque no se pudo hacer una acción que pudiera limitar el impacto de lo que se puede estar realizando, por ejemplo, en México, no trascendiera más allá y por virtud de que la comercio, una función de cooperación ambiental que se calcular pudiera entrar a desarrollar un programa que pudiera mitigar estos efectos que también están saliendo. Y la verdad es que sí, es un concepto de actividad. Lo que pasa es que no hay que modificarse ese concepto que estamos teniendo. Lo que pasa es que finalmente el medio no reconoce esos límites. Por ejemplo, la termoeléctrica mexicana produce energía para abastecer a Estados Unidos. Y las empresas contaminantes. El viento predominante baja hacia Estados Unidos. pues en una excepción, porque no cumple la planta con el orden de California, son los que bajan. y si alguno de ellos reclamara algo de acá, como extranjero, no lo sé, esa es precisamente, digamos, la evolución, la tesis, lo que yo quiero proponer. Ustedes, no, ese realmente tiene que cambiar. Ahí es por eso mencionaba los estatutos. Estamos hablando de Estados Unidos y bueno, allá no hay problema. Si el problema fue el problema, si el problema fue la primera convención, le vamos a dar a esa persona, le vamos a dar para que vea eso. Vamos a ver algo. Si se afecta las mariposas monarcas, ya no están llegando. Está bajando mucho. Se afecta la ecología. Si no es la frontera norte, y donde nos vemos afectados por los americanos, pero en la frontera son salvajes. Sí, pues nosotros decimos que siempre nos vemos afectados. ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces yo lo que tenemos que ver es cómo proteger estos aspectos con los elementos constitucionales que nos cosas. Entonces ya para
analizar, si me permiten, en esta creación, diría yo, de órganos constitucionales que pueden ser de instancia de amparo, o de apelación, o de revisión, amparo, pues tenemos que ver cuál es la jurisdicción. Si vamos a ponerlos en un distrito, si vamos a poner en un lugar para grabar varios distritos como los plenos regionales, el norte-sur, centro-norte y centro-sur, y ahí me acabé todo el Estado mexicano, ¿verdad? Si podemos establecer un juzgado con diversas sedes, con especialización, ¿no? A veces vaya a celebrar en Michoacán, en Estado de México, en el norte, o el acercamiento. No es extraño. Si piensan ustedes en los tribunales de apelación, por ejemplo, de California, ahí los magistrados a veces están sesionando en San Francisco y les están sesionando en Los Ángeles. No se extraña desde el punto de vista jurisdiccional, o si vamos a tener todo el territorio nacional, todas estas herramientas que son necesarias, ¿no? La capacitación. La serie puede pensar, vamos a tener distintas ciudades, comunidades, hay que resolver esas cosas. Ahora, otro tipo, podría ser una competencia. ¿A qué me refiero con la competencia transversal? Bueno, pues hemos estado oyendo pues, que esto puede tener aplicaciones administrativas, penales, de cualquier naturaleza, porque lleva un conocimiento especializado a las leyes, lo que tenemos que dar a las un aspecto loco, o sea, ¿se acuerdan ustedes que hay juzgados de algunas faltas que ven que desde que las medidas cautelares para separar al hombre y la mujer, luego de conocidos, y además llevo todo ese divorcio, pero además si hubo violencia familiar, veo la sanción que le voy a poner, porque estoy conociendo todo el entorno de lo que va pasando. Se podría pensar que eventualmente el aspecto ambiental, así como trasciende todo el territorio y más allá del territorio, podría tener juzgados que vean transversalmente todo tipo de violaciones que se tienen en relación con estos aspectos. Eso lo veo en propuesta. No es fácil, siempre lo veo como cuando pues sí después los juicios, o sea, los juicios tuvo en 2016 y muchas cosas. Un abogado que se acercó y me dijo, ¿sabe por qué no lo uso? Porque no tengo un seguimiento que le van a enseñar a los chicos. Entonces, ¿cómo le digo que sí? Voy a tiene la cadena criptográfica. No, y ya empezó. Bueno, es increíble, pero hay que levantarse. Lo que decían era mucho, hoy se está haciendo uso. Y ahí es donde el uso de la tecnología, el juicio en línea, la firma electrónica, pero el juicio en línea, la cooperación y la interconexión para que yo pueda entrar a los aspectos, digamos, donde las autoridades o donde nosotros juzgamos, que pudiera yo ver, tengan los archivos. No hay intercambio de archivos, porque algo más sucederá. Yo qué feliz sería si me pongan un amparo porque van a vender una casa y que el juez se metiera a las oficinas del registro con su firma verificada, pusiera cierta orientación. En ese momento, nada de que hay mal, daño, significa, eso sí es corrupción. Eso sí es corrupción. No, que además de lo que se entonces, ese uso de la tecnología que podría definir todos los otros factores para tener 1, 2, 5, 10, el dónde, cómo lo voy a usar, quiénes tienen qué convenios de posibilidad. Bueno, pues hasta aquí les dejo solo como para ir generando este cuarto aspecto para ver si poder ser todavía un poquito más grande de lo que es el ambiental y ver que, pues, a veces algunos todavía queremos pensar esto puede ocurrir a
Fama en México. Pues muchas gracias. Ojalá que